compartir, ¿se va a poner la cámara para usted? No, normalmente se puede compartir también, ¿no? O sea, si quieres voy a tratar de hacerlo, Sí. por si acaso puede ser. No importa. Si no, empezamos de esta manera. Un segundo nada más voy a tratar de hacerlo para complacerte, puede que ayude. Un segundo. Entonces, ahora arrancamos la cámara primero. ¿No quiere entrar? ¿Dónde está? Ok, un segundo. No hay nada que se ha cambiado. Oh, ahora sí entró la cámara. Un segundo. Perfecto, ya vamos a comenzar. ¿El sonido sigue bien? Sí. Sí, perfecto. Ok, ahora sí comenzamos. Baruch Hashem. Bien. Impecable, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias a todos. Gracias por la paciencia. Entonces, la clase de hoy, como ven en pantalla, fue dado inicialmente hace tiempo, el 24 de abril. Sí, un segundo. Sí hay cámara, ¿verdad? Qué raro todo esto. ¿Sí hay cámara? No hay cámara. Uy, qué raro está esto. Un momento. Perdone. Un segundo. Ok, ya va. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ay, se fue. Ahora sí. Sí hay cámara, ¿no? Sí, perfecto. Igual no se pierde mucho si no hay cámara. Muchísimas gracias de nuevo y perdonen. Entonces, esta clase de hoy, la tuvimos hace unos cuantos años atrás y la verdad que decidimos repetirla hoy, pero con un poquito de más información. Y es una clase muy, muy especial, sobre todo para estos tiempos, porque normalmente entendemos todos que a la hora de querer mejorar espiritualmente, como leímos en la perashá la semana pasada, en la perashá de Ekev, el objetivo del ser humano que es pegarse a Hashem. ¿Qué es pegarse a Hashem? Ramjal explica qué es pegarse a Hashem, y justamente la semana pasada, cuando se habla de pegarse a Hashem, Rashi explica cómo es pegarse a una persona material a Hashem. Hashem es fuego, si pudiera entenderse de alguna manera material, es comparado con el fuego. Y dice que pegarse a Hashem es básicamente emular sus vidot, igual es que él es misericordioso, uno debe ser misericordioso. El problema está que hoy en día cuando tratamos a veces de aprender esas lecciones y lo hacemos en una manera sumamente teórica, a veces, dado la generación que estamos viviendo, resulta difícil. Es decir, tomar un libro que habla, que dice, tienes que ser menos egoísta, ah, qué bien, gracias. Y tienes que tratar de evitar el enojarte porque es malo, ah, qué bien, gracias. Y seguro que podría estudiarse en forma teórica, pero tal vez, dada la característica de nuestra generación, lo difícil de lo que estamos viviendo y la influencia del medio ambiente alrededor, que va totalmente en contra de palabras teóricas con hechos prácticos, tal vez una gran idea para cada uno de nosotros, para profundizar en realmente qué es mejorar como un ser humano en lo que respecta a Midot, que en definitiva, como dijo el Gaón de Vilna en su libro Eben Shermah, es el objetivo del ser humano en este mundo, mejorar, perfeccionar su Midot. Se encuentra a veces que leyendo la vida de gente ejemplar, de tzadikim, viendo lo que ellos fueron capaces de hacer en situaciones prácticas, sirve como una pastilla más fácil de digerir para la persona y entender que esa acción específica, en un caso muy específico, que este ser humano puede hacer, quiero emularla. Ya más allá de las palabras, de por qué no ser egoísta, por qué no ser una persona que se pone fácilmente bravo, o por qué no ser arrogante. Cuando uno puede leer y de alguna manera vivenciar lo que otro ser humano llegó a hacer en un momento determinado en la vida, con ejemplos muy prácticos, entonces puede que ocurra un fenómeno en nosotros, es que tendamos a entenderlo de una manera mucho más sencilla, más práctica y a emularlo, a imitarlo. Bien, obviamente el ambiente que rodea hoy al mundo no es muy positivo si queremos emular lo que vemos alrededor. Triste, ¿no? Es triste la noticia, y esta ya es antigua, esto ya fue hace 8 años, y está mucho peor. Niño de 4 años y medio mata a su papá. No, Javi, ya no quiero traer artículos que realmente no vale la pena ni siquiera
perder el tiempo ver, porque causan obviamente impacto y causan tristeza y causan dolor a quien los lee. Pero en realidad hay estadísticas de sobra que evidencian el deterioro de la humanidad. ¿Sí? El contenido de los medios de comunicación en lo que respecta a criminalidad, escenas de inmoralidad, es bárbaro. Estos ya son estudios antiguos. Lawrence Kellerman en su libro To Kindle Saul menciona, por ejemplo, que en promedio, y esto ya es en los años 90, principios de los 90, dice que un niño viviendo en Estados Unidos, ¿sí?, ha visto aproximadamente, en aquel entonces, 10.000 asesinatos, violaciones y asaltos en televisión. El 97 escaló de 10.000 a 12.000. Hoy en día, por supuesto, que es mucho peor. Estos estimados son recientes, son de este año. Dicen que un niño, para la edad que entra a kindergarten, no sé qué edad será 6 años, me imagino, algo por el estilo, ya ha presenciado más o menos, obviamente, cuando no tiene la suerte de evitar que este enemigo número uno, que es la televisión, se encuentre en el hogar, de haber presenciado ya un niño que entra en kindergarten, 8.000 asesinatos y cerca de 100.000 actos de violencia. Quiere decir que para él es algo natural. Escenas tan fuertes y tan... Yo quería tapar no tuve tiempo de tapar estas escenas que están en la pantalla, pero que son horribles y para ellos son ya naturales. A los 18 años de edad, hoy en día se calcula que ya en Estados Unidos ya ha visto más o menos 800.000 actos de violencia fuerte, entre los cuales hay 40.000 asesinatos. ¿Sí? Ni se diga si llega a ver la televisión en horas un poquito tardías. ¿Sí? Y por supuesto, con el incremento de los años, vean en el gráfico, primero es, el claro es año 98, el oscuro es año 2006. Imaginen por un término en el año ya 2000, para el año 2020. Es algo bárbaro, algo tremendo. Dicen que de cada 350, la verdad que tenía que haber tapado la pantalla, 350 actores, escenas que aparecen en televisión, cada noche, de cada 350, 7 de los señores que aparecen son asesinados. Sí. Obviamente, cuando el niño recibe este bombardeo constante, el niño quiere decir el niño de cada uno de nosotros, el niño, el adolescente y por supuesto también el adulto, pasa a ser algo natural, pasa a ser algo normal el tema de la violencia. Y por supuesto, sin querer queriendo, él comienza a emular esos actos. No quiere decir que si vio que alguien lanzó una granada, él va a lanzar una granada en la casa. No tiene que ir a ese extremo, pero por supuesto, el nivel de defensa, de cómo filtrar esas reacciones, a veces que pueden exceder el comportamiento que debe tener un ser humano, obviamente no encuentra límite porque está ya acostumbrado a vivir de esta manera. Y por supuesto, después que lo ve, lo emula. Esta escena es obviamente sin palabras. Entonces, Lehavdil, sin comparación, tristemente hoy en día el ser humano ya no lee libros. Y por supuesto, Baruch Hashem, no tenemos en Hollywood alguien que haga videos, y necesitamos probablemente, de la vida de Tzadikim. Pero si pudiéramos dedicarle un poquito más tiempo a estudiar la vida de Tzadikim, cómo se comportaron, qué retos tuvieron y cómo reaccionaron, seguro que esa influencia sobre nosotros, de la misma manera que en caso opuesto causa que la persona tienda a imitar esas malas acciones, al conocer la vida de Tzadikim y cómo ellos se comportaron en cada escena, entonces podríamos, Be'edat Hashem, tratar de emularlos y mejorar. Yo recuerdo años atrás que mi maestro, el Jajam Yitzhak Betesh, me dio en una oportunidad una hojita que era así como consejos o una guía para personas que querían dar una derashá o una charla, un shiur. Entre esos consejos había uno que me llamó mucho la atención. Todos me llamaron la atención, pero este obviamente fue muy especial. Que decía, tienes que tener cuidado cuando, por ejemplo, hablas de actos de gente justa, de tzadikim. A veces puede ser un acto tan incomparable, tan fuera de lo que hoy en día el mundo vive, que la gente no va a creerte. Por ejemplo, no vas a decir que había alguien que era tan tzadik, que nunca jugó a la lotería, un billete a la lotería, un mínimo de shtadlut. ¿Por qué? Porque él temía que de llegar a ganar, estuviese quitando el chance a alguien
que él no necesitaba más que él. Obviamente la gente parece chiste, pero quien realmente ha estudiado la vida de Tzadikim sabe que esto no son chistes, son realidades. Hoy en la noche específicamente vamos a hablar de una vida especial, de un tzadik muy grande que revolucionó particularmente el continente de América, que fue el Rabbi Yaakov Yosef Herman. Yo digo Rabbi Yaakov Yosef Herman, él se consideraba un balabait, una persona que no era un rabino de comunitario, tenía su negocio, tenía cómo él convirtió, cómo él cambió la sociedad americana desde aquel entonces, cosa que no era fácil, como todavía hoy en día sigue cambiando a cada quien que estudia su vida. Entonces, por supuesto, a veces tengo que hacer esta introducción porque costaría mucho cosas que vamos a leer, pensar que son reales, que puedan ser reales, que alguien se pueda comportar así. Por lo que muchas de ellas tienen su fuente y de alguna manera están, en lo posible, están respaldadas por datos más concretos de cosas que él hizo. Pero yo entiendo que de todas maneras alguien podría decir, no puede ser que hizo eso. Bueno, claro, sin comparación, también encontramos en el mundo material que hay cosas que son increíbles de creer y sin embargo pasan. Por ejemplo, ¿cuánto podría gastar una persona un fin de semana para pasarla, entre comillas, mejor materialmente? ¿Cuánto creen ustedes? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿$1,000? $1,500? Un fin de semana con la familia. ¿Cuánto podía gastar? Por ejemplo, alquilando este yate, $109,000 por una semanita, $109,000. O este otro, por una semana, la gente gasta $295,000. O este otro, por una semana, la gente gasta 395. ¿Verdad que parece mentira? Pero es real. Y de hecho son buenos negocios. Esa contrapartida, en la parte material, ¿qué tanto puede uno desperdiciar? ¿Sí? Encuentran también su contrapartida en la parte espiritual de cosas que son inverosímiles. Miren gastarse en una semana más de $500,000, $695,000 para pasarla bien en el bote. 850,000. Yo creo que ahí paramos, ¿no? Bien, entonces, eso parece increíble, pero créanme, vieron en pantalla, la gente lo hace. En contrapartida, veamos una historia que realmente a mí en particular me afectó mucho y creo que debe ser un libro obligatorio para todos nosotros. Normalmente al final de la clase yo les coloco un video que suele mover como las fibras sentimentales y normalmente son videos, por ejemplo, del Rabbi Yoel Gold, pero hoy decidí que en lugar de poner un video de ese estilo, lo que vamos a tener es un invitado especial que va a contar su historia muy relacionada con este tema, ¿sí? Y le va a contar para todos ustedes para que crean que no es un video doblado, sino va a estar aquí en vivo. Bien, entonces, de hecho el libro All for the Boss, algunos traducen, pues podría traducirse todo para el jefe con mayúscula y en bold, o la Don McCall, o para el Señor del Mundo, todo para el Señor del Mundo. Ha sido traducido a muchos idiomas, no solamente a diferentes idiomas, como por supuesto el hebreo, el original es en inglés, escrito por su hija, Ruhama Shine, sino también, además ha sido traducido al castellano, por ejemplo, y a otros idiomas. Hay incluso una versión reducida, pequeña, para, como llaman en inglés, Young Reader Edition, para los lectores jóvenes. ¿Cómo empieza nuestra historia? Entonces vamos a tratar de resumir un libro relativamente, no muy gordo, medianamente gordo, en menos de una hora. Para eso seleccionamos ciertas páginas que de todas maneras creo que son un buen sumario porque van a lo largo de toda su vida. La historia comienza cuando, como dice en pantalla, Zeide Herman, el abuelo Herman. ¿Por qué el abuelo Herman? Herman es el apellido en este caso. Y la escritora es la hija de Jacob Yosef Herman, nuestro personaje principal, Ruhama. Ruhama escribe que su abuelo, o sea, el papá de nuestro personaje principal, el abuelito Herman, dada las dificultades económicas que tenía en la antigua Rusia, donde vivía, a finales del siglo pasado, decidió, como muchas otras personas en aquel entonces, sobre todo en la comunidad Yehudim, emigrar a los Estados Unidos de Norteamérica, donde la gente buscaba ese sueño dorado, con la expectativa de tener cómo mantener a su familia en mejores condiciones, y así arribó a Estados Unidos. Entonces, final del siglo pasado, realmente ya hay que decir antepasado, porque ya estamos, año 1888. Entonces, desde Isaac Herman arriba a Estados Unidos y se cuenta con la gran sorpresa. En aquel entonces, era conocido en muchas comunidades europeas, llamaban al país de los Estados Unidos de Norteamérica, lo llamaban la Medina, el país
Treifa, el país Taref. ¿Por qué? Porque obviamente el grado de Torah que se encontraba era muy bajo. No habían prácticamente yeshivot, ni mucho menos kolelim. Comer kasher era difícil. Pero había un problema aún mucho más grave que encontró el abuelo Herman cuando llegó. ¿Cuál fue el gran problema que encontró? Que a pesar de que él se mudaba a Estados Unidos para tratar de mejorar la situación de Parnasá y mantener con más facilidad a su familia, encontró que casi era una condición obligatoria trabajar en Shabbat, cosa a la cual él no estaba, por supuesto, dispuesto a ceder. Y al no poder trabajar en Shabbat, simplemente no obtuvo trabajo. Intentó una oportunidad, otra, fue rehusado. La gente se burlaba de él por no querer trabajar en Shabbat. A tal punto llegó la situación que él tuvo que optar por qué, tuvo que optar por devolverse a la Rusia de la cual venía, pero con un gran problema. ¿Cuál era el gran problema? Ni siquiera tenía para el pasaje de vuelta. Eran viajes largos, viajes en barco, y ahora, ¿cómo hacía para devolverse? Con el poco dinero que tenía, apenas le alcanzaba para comprar pasaje para él, para su esposa, y los niños tienen tarifa especial, pero nuestro personaje principal, Jacob Joseph Herman, ya pasaba a la categoría de adolescente y para cubrir el pasaje de él no había suficiente dinero. Ahí tienen en la pantalla las escenas de los típicos barcos que llegaban de Europa a Estados Unidos en aquel entonces. Entonces, ya Jacob Joseph, nuestro personaje principal de nuevo, era bar mitzvah, ya era adolescente y requería en el barco, a diferencia de sus hermanas, tener, sus hermanitas, un ticket. Ellos no tenían dinero para pagar el ticket. ¿Qué ocurrió en ese entonces? La triste y fuerte, imagínense esta decisión, dejar al pobre niño solo en los Estados Unidos, volver a Rusia y esperar reunir dinero para pedir, para enviarle ese dinero a Jacob Joseph y que Jacob Joseph volviera de nuevo con sus padres. ¿Qué tan triste debe ser? Recuerden que estamos hablando de un momento en el cual no consistía, no era cuestión de tomar un vuelo y viajar de un país a otro. Estamos hablando de semanas y eran viajes realmente difíciles, pero no hubo otra alternativa. Papá, mamá Herman y las niñas se devuelven y el pobre Jacob Joseph se queda solo en la tierra americana, con apenas 13 años de edad. ¿Qué iba a hacer? Un familiar decide que puede quedarse con ellos y para ello tenía que pagar que el niño tenía que pagar por esa habitación que iba a ocupar o por esa cama que iba a ocupar, por lo cual obviamente el niño pequeño tendría que trabajar para pagar su hospedaje. Hasta tanto, el abuelo Seide Herman tuviera el dinero suficiente para hacerlo llegar de vuelta a Rusia. Bien, así comienza a trabajar Jacob Joseph de niño con un salario de $1.25 a la semana en una tienda de cueros. Y realmente, ¿por qué tuvo que trabajar en esa tienda? Básicamente fueron las pocas que le permitió no trabajar en Shabbat. El problema fue que tuvo que crecer en forma muy rápida. Ya no era niño. A esa edad, tener ya que comenzar a trabajar y gran parte de su sueldo estaba destinado simplemente a pagar su comida y su estadía en casa de este familiar. Pero un buen día, este familiar, el botón de mute también desapareció hoy, todo junto, vamos allá. A ver si puedo. Bien. Entonces, el pequeño Jacob Joseph sigue trabajando por ese pequeño sueldo hasta que los familiares deciden aumentarle el hospedaje. ¿A cuánto se lo aumentan? Al $1.25, que era todo lo que el pobre ganaba en una semana de trabajo. Entonces, no tenía cómo sobrevivir. Se sintió terrible y aquí vino un evento que va a cambiar en gran parte su vida. Se sintió terrible, ya era el Shabbat, antes del Shabbat, solo, sin padres. Se va a esa casa
compra 2 jalot, se va a un banco público y ahí pasa su Shabbat en la calle. Y ese día, tan pequeño como era, hizo como un compromiso personal. Él dijo, Be'ez Hashem, cuando crezca, voy a encargarme de que mi casa sea una casa de Achnasat Orhim, de poder ayudar a la gente, de recibir invitados, de tenerlo siempre, mi mesa llena en Shabbat, quien necesite una casa, cosa que hoy en día yo mismo no puedo tener acá. Y ese fue su compromiso, y como vamos a ver, así sucedió, y de hecho, es el tema principal, es lo que está grabado hoy en día en su tumba, en Har HaMenuchot, en Jerusalén. El modelo de toda la generación del concepto de Achnasat Orhim. Como dice el slide en la pantalla, el libro dice, papá, es la hija escribiendo el libro, hizo una promesa. ¿Cuál fue esa promesa? Que al momento de casarse, establecería una casa sin la que he would never sit down, nunca se sentaría en Shabbat ni Yom Tov, a menos que tuvieras invitados, Orhim, alrededor de la mesa. ¿Sí? Incluso si tuviera que buscar en parques gente hambrienta, gente sola, los ayudaría. Baruch Hashem, los tiempos pasaron y a los 18 años ya Jacob Joseph había hecho algo de plata. Ya muy bien, a tal punto que en lugar de que sus padres lo pidieran, lo trajeran de vuelta a Rusia, el Baruch Hashem tuvo suficiente dinero con su salario, ¿para qué? Para traer a los Estados Unidos a su papá, a su mamá y a sus hermanas, incluso a un nuevo bebito que no había conocido, que nació durante el tiempo en que él estaba solo en Estados Unidos. Papá, Jacob Joseph Herman ya tenía 21 años, ¿sí? Y era el tiempo de casarse, buscar shidduch. ¿Qué fue lo que él pidió? ¿Qué fue lo que él estaba buscando? Dice que cuando se entrevistaba con las matchmakers, con la Shadchanit, él decía lo siguiente: yo estoy interesado en una muchacha que sea realmente ortodoxa. Si nos ubicamos en el tiempo, en aquel momento en Estados Unidos no era un país, la comunidad judía ortodoxa no es lo que es hoy en día. Era difícil encontrar porque ni siquiera había una educación ortodoxa disponible, ni para niños ni para niñas prácticamente. Si acaso los pocos que tenían, los que eran afortunados, acudían a una escuela pública y después de la escuela pública, a una clase particular con algún rabino, con alguna comunidad, para poder estudiar algo de Torah. Él decía que era una muchacha, si por favor pueden. ¿Ah, no? Lamentablemente perdí el botón desapareció del mute hoy también. Si por favor pueden hacerse mute ustedes mismos, porque no me permite a mí que le hagan mute a ustedes en este momento. Voy a intentar de vuelta, pero a ver. Ok, ahora sí consigue el botón de nuevo. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Yo quiero, por favor, yo quiero que me ayudes a conseguir esa muchacha, una muchacha judía ortodoxa, ¿sí? Y por supuesto, las Shadchanit decían tener aquella candidata, obviamente. Pero obviamente no fue fácil. Baruch Hashem la consiguió, ¿sí? Pero ¿qué hacía él? Miren estos pequeños actos. Como en aquel momento era muy difícil realmente encontrar gente observante. Gente observante ni siquiera de Shabbat. Como dijimos, la presión económica era tan grande. Cada familia se hacía casi imposible para un papá buscar un trabajo en el cual podía respetar Shabbat. ¿Qué hacía él? Para tratar de evitar que entre comillas, no le dijeran la verdad completa, trataba de poner la cita cerca del viernes en la noche para observar a la familia. Cuando hacían una cita a través de la Shadchanit con la muchacha con la cual iba a salir para saber si era ella la muchacha indicada, trataba de hacerla siempre viernes en la noche, para de alguna manera ver el ambiente, saber si realmente esta familia era lo que le estaba buscando. Incluso que le costara caminar millas de distancia, no le importaba, porque obviamente ya era Shabbat, ya era viernes en la noche, y por supuesto no iba a poder tomar un autobús. No importaba, con tal de que realmente pudiera verificar que la muchacha que iba a ser su esposa, su compañera, era la que él estaba buscando, de acuerdo a la Torá. Dice que durante el periodo del engagement
de sus padres, Jacob Joseph y Eidel, el nombre de su esposa, él le contó antes de casarse aquella escena que comentamos, cuando aquella noche, aquel viernes tuvo que salirse a un parque público a comprar jalot y un poquito de jugo de uva y pasar Shabbat solo, y que ahí, en esa noche, él había ya prometido desde niño, a los 13 años, que cuando fundase una casa, lo que él esperaba es que su casa estuviera siempre llena de orjim, de invitados para Shabbat, para Yom Tov, a lo cual esta pretendiente automáticamente aceptó, y así comenzó la historia de la familia Herman, quienes serían el ejemplo, el modelo de esta generación, de nuestro orjim. Él decía, no piensen cuando tenemos orjim, invitados para comer, estamos haciendo un favor, al contrario. Es una mitzvah tan grande. Aprendemos del primero de los abos de Abraham Avinu. Ellos nos están favoreciendo a nosotros. Gracias a ellos tenemos verajá en nuestra casa. No estamos perdiendo, estamos ganando. Y de esa manera la vida transcurrió. Era normal, como se narra en su libro, como su hija narra, tener en la casa hasta 30 invitados en un Shabbat, y muchos de los cuales dormían en la casa porque no tenían dónde dormir. Y Jacob Joseph, el papá, nuestro personaje principal, en la noche se despertaba y verificaba que los señores que dormían en su casa, mucha gente que no tenía dónde dormir, mucha gente que eran viajeros, él personalmente tomaba cobijas así fuera la suya y uno por uno los cubría para que no pasaran frío, mientras que los demás dormían. En una oportunidad ocurrió que una de sus hijas, Esther, se enfermó y estuvo muy grave de difteria. Obviamente fue una gran alarma en la familia y tuvo que ser llevada al hospital, Esther. Esther estaba entre la vida y la muerte, hermana de Ruhama Shain, la autora del libro. Por supuesto, la familia hicieron tehilim, mitzvot, pero todos tenían su cara volteada siempre a papá, porque papá sabía el gran mérito, la vida ejemplar que llevaba, podría Baruch Hashem ayudar a la niña a salir de esta condición. Sin embargo, la condición era sumamente crítica, entre la vida y la muerte. Tanto así que le agregaron un nombre. Esther pasó a ser Haya Esther. ¿Qué ocurrió? Mientras que Esther estaba en el hospital, en uno de los Shabbat, llegó un telegrama a la casa de Jacob Joseph. La tía Molly, que estaba allá, recibió el telegrama, a pesar que era Shabbat, vio lo que ponía allá, y era una trágica noticia. La trágica noticia era que la niña había fallecido. Pero inteligentemente decidieron, la Gemara tiene una historia muy parecida, no estropear el Shabbat a papá, a Jacob Joseph, con esta noticia. Ni a papá ni a mamá esperar que llegara la Abdalá. Baruch Hashem pasó un milagro increíble. Llegó la Abdalá, terminó la Abdalá, y en ese momento llega un nuevo telegrama diciendo, Baruch Hashem, Esther, del hospital, Esther Herman, está viva, fuera de peligro, está sana totalmente. ¿Entendió? Pero en la mañana había llegado un telegrama que decía lo contrario. Baruch Hashem, ese telegrama era una equivocación. Ese telegrama estaba realmente destinado a la compañera de cuarto, que lamentablemente era otra niña, que también sufría histeria y que sí había fallecido. Baruch Hashem, Hashem cuida a quienes saben cuidar su Torah. Esa es una foto de la familia Herman. Y aquí ven al pequeño Nahum David, el hijo que no había conocido. Era muy común que la casa de Jacob Joseph Herman sirviera también de estadía para los grandes talmidei jajamim que en aquel entonces venían de Europa a Estados Unidos en busca de levantar fondos para las comunidades, para yeshivot. Los más renombrados, por ejemplo, en pantalla está el Rav Yehuda Finkel, Eliezer Yehuda Finkel, que fue el famoso yeshiva de Mir. Como él, Rav Baruch Ber, como él, los grandes, Ruben Grozovsky. Todos ellos, al llegar a Estados Unidos, sabían que la casa por excelencia a la cual podían quedarse con toda tranquilidad, era la casa de este señor, que no era ningún rabino comunitario, era simplemente Jacob Joseph, quien trabajaba, pero una persona respetuosa de Hashem, a tal punto que le brindaba la máxima confianza a todos estos grandes jajamim para que tuvieran esa casa como una casa familiar. Dicen, cuenta Ruhama Shain que incluso en una oportunidad
en el año 29, su casa parecía algo así como el encuentro de todos los grandes Gedoleador, los sabios más grandes de la generación. En la misma mesa sentaban Rab Baruch Ber, Rab Shimon Kop, Rab Elhanan Wasserman, Shem Yikom Damam, Rab Baruch Alevi Horowitz, Rab Kahaneman de Ponovitz, los grandes todos simultáneamente y todos en casa de este señor que parecía un simple Baal Habait, un señor que abría su tienda, cerraba su tienda, pero un señor totalmente respetuoso de Hashem y defensor, como vamos a ver ahora, con actos muy, muy singulares de la Torah y las mitzvot. Dicen, no solamente grandes, pero también casos muy especiales. Por ejemplo, Gerim. Mucha gente, Hasid Motalan, gente que había optado por convertirse al judaísmo, encontraba en Jacob Yosef Herman una casa, un refugio, donde comer, donde vivir, donde estudiar. Algunos de ellos, como ven en pantalla, llegaron a pasar gran parte de su vida durante la fase de conversión y su primera parte de vida como Yehudim, viviendo en casa de Jacob Yosef, hasta que finalmente habían aprendido cómo vivir, finalmente, incluso en forma, en cuanto a Parnasá, podían sobrevivir por su cuenta, e incluso Jacob Yosef se encargaba de tratar de buscar un shidduch para que se casaran y comenzaran una nueva vida. Muchas son las historias que cuentan en su libro. Hay una muy singular de un ger, que era un driver, una persona que conducía camiones, y viviendo con Jacob Yosef desarrolló esa abodat Hashem, ese servicio a Hashem, esa irat shamayim, ese respeto tan grande por la Torah, que cuenta que tan pronto se convirtió, él seguía viviendo donde Jacob Yosef, y ocurrió que un viernes, por el tráfico que había, tuvo que dejar el camión estacionado en un lugar que no era aparentemente muy propio para estacionar ese vehículo, pero era la única manera de evitar transgredir Shabbat. Dejó el camión puesto, ¿sí? Estamos hablando de una zona bien, bien difícil de poner un camión en Times Square, y resultó que al terminar Shabbat, Jacob Yosef lo acompaña para buscar el camión, y obviamente el camión ya no estaba ahí. ¿Dónde estaba el camión? El camión había sido llevado, y él tenía obviamente una gran multa y una visita con el juez. Y Jacob Yosef Herman sentía tan cerca la Torah, la realidad, la Torah Temet, que le explicó al juez lo que había sucedido, de una manera que el juez, que en principio estaba violento por el acto de dejar un camión parado en esa parte de la ciudad, dijo, ahora entiendo lo que es el sagrado Shabbat para ustedes. Dijo, sí, no se preocupe, señor juez, yo pago toda la multa que tenga Abraham, pero quiero que usted sepa, estaba más preocupado por el Kiddush Hashem, que no fue por maldad, que no fue una inconsciencia. Lo que ocurre es que todo Yehudí tiene una mitzvah. Comenzó a explicar la mitzvah. No estaba tan preocupado, él dijo, yo pago lo que haya que pagar, pero quiero que sepa que este señor no se comportó como usted podría pensar. Los años se hicieron difícil y llegó el gran crash, como muchos probablemente sepan, como dice en pantalla. Por $100 vendo este carro. ¿Por qué? Perdí todo lo que tenía en el stock market. El jueves negro en América, año 1929. Gente de mediana riqueza, de gran riqueza, quedaron en la nada. Y entre ellos, Jacob Yosef Herman, que Baruch Hashem tenía mucha slajá, mucho éxito en sus negocios, probablemente la verajá que recibía por sus buenas acciones, también llegó a perder todo en ese momento. Pero saben que muchas de esas personas, obviamente legalmente, existen recursos, por ejemplo, cuando alguien está en bancarrota, para salir de esas deudas, evitar esas deudas que se acumulen al futuro. Jacob Yosef no quiso en ningún momento tomar la ley que lo beneficiaba en ese sentido. ¿Por qué? Porque consideraba, no que era Hilul Hashem, profanar el nombre de Hashem, que un judío dejara pagar una deuda, así la ley se lo permitiera, sino el sufrimiento de esa otra persona que había sido un proveedor y que ahora iba a perder ese dinero. A pesar de estar prácticamente en bancarrota, no tuvo ventaja de esa situación, y Baruch Hashem volvió a subir como la espuma. Pudo pagar sus deudas y volvió a subir. ¿Sí? Hay veces que escuchamos acciones de Sadiquín que no podemos entender. Porque obviamente
están a un nivel tan alto que nos parece difícil. La Torah, por ejemplo, la Torah nos enseña a disfrutar este mundo. Hashem creó un Gan Eden. ¿Qué es Eden? Eden es el goce, gozar. ¿Pero qué es gozar? Gozar significa la alegría de poder ver la bondad de un creador y poder agradecerle a ese creador. Pero al mismo tiempo, Hashem creó un mundo que es Tov Meod. Es un mundo que es Tov Meod. Hashem es un mundo que realmente hay una extremada bondad. Un ser humano podría sobrevivir tal vez alimentándose si Hashem hubiera creado unas pastillas con suficientes elementos nutritivos como para sobrevivir y nadie se quejaría, estaríamos acostumbrados a alimentarnos de pastillas. Pero como decimos en Birkat Hamazon, creó alimentos con gracia, con gen, con diferentes aromas y sabores. Es un mundo maravilloso, incluso desde el punto de vista material. Obviamente todo eso material puede ser utilizado y debe ser utilizado para de alguna manera hacer sublimar o elevarlo al punto espiritual, como hacemos por ejemplo en Shabbat, que toda esa comida material y toda esa festividad material no es material realmente. ¿Sirve para qué? Para conectarnos con nuestro Creador. Y de hecho, Yerushalmi dice, una persona que en este mundo así cumpla entre comillas toda la mitzvot, pero no haga con simjá, una simjá real, no emulada, no lo disfrute, Hashem Yishmerenu también va a tener que dar din becheshbon. Es una evaluación. Entonces, sin embargo, y por eso hago esta advertencia, los tzadikim a veces, en ciertos niveles, consideran que como ejercicio, a veces puede convenir tomar ciertas restricciones extras en su vida. Por ejemplo, para ganar autocontrol, sí. No es mitzvah, por ejemplo, no comer un postre. ¿Por qué no? Si es un postre bueno y es rico, y si es Shabbat, y todo mejor aún. Pero como Rabbi Rajá decía, él a veces aprendió así de su Rabanim, a veces comenzar a ejercitar, y obviamente no estoy proponiendo eso esta noche, cada quien sabrá. Pero de todas maneras, para uno ver qué tan alto puede una persona en el ejercicio de pulir su midot, pulir su personalidad, Jacob Yosef Herman decidió en un momento determinado consultar con un doctor y entender bien cuál es la necesidad de alimentación diaria de un ser humano, que para no dañar su cuerpo, que era lo mínimo, entre comillas, que debía comer. Y le explicaron, mira, necesitas una dieta de ciertos carbohidratos, proteínas, fats, grasas, muy bien. El doctor le explicó como ven en pantalla. Él pagó al doctor, le dijo muchísimas gracias por su consejo. Y él, obviamente de una manera reservada, no pública, decidió restringir su alimentación. Y incluso, como dice acá, cuando pasó los 33 años, él comenzó, y de nuevo, esto no es ni mucho menos una sugerencia, y debe ser nuestra meta inmediata. Pero solo como ejemplo, hasta donde ellos entienden cuando crece la persona que debe desarrollar su control. Comenzó a ayudar en forma diaria. En forma diaria. Nosotros no entendemos realmente hoy el dolor de la Shejinah, el dolor del Shamayim, el sufrimiento que hay por la situación que existe en el mundo. Cuando hablo de eso, no es el caso, obviamente es muy triste, que el mundo vive hoy en día con algo como lo que está pasando, como el virus, no, es mucho más allá de eso. Entonces son simplemente síntomas de la decadencia del mundo, del sufrimiento de un papá real, que es el creador, que hizo un mundo con un propósito, y ve mientras tanto como lamentablemente de 7 billones de seres humanos, 7.000 millones, una gran mayoría, lamentablemente, utiliza ese mundo tan lindo que él creó para hacer cosas que no son tan lindas, como vimos en un principio. El nivel de inmoralidad, el nivel de... Vamos a mostrar varias cosas al respecto. No nosotros, quiero decir, hablo por mí, no yo, pero los tzadikim que llegan a cierta altura entienden y de alguna manera quieren conectarse con Hashem, expresar que son también, que comparten ese dolor de la Shejinah. En una oportunidad, Jacob Yosef Herman visitó al Hafetz Haim, habló con él, y después que lo visitó,
recibieron una especie de cartita, de mensaje, nada más y nada menos del Jafetz Haim, para Eidel, para la esposa, Jacob Yosef Herman, donde le decía, por favor, no te preocupes, en el caso de tu esposo, déjalo tranquilo. Si él quiere ayunar, déjalo que ayune. El Jafetz Haim era el líder de la generación. Lo que resulta, y a veces más allá de lo normal, es como una persona que de nuevo no describimos como un rabino, sino como un Baal Habayit, un comerciante. Encontramos una carta de nada más y nada menos el Rav Dessler, que no solamente era un rabino, era un Gadol Hador, es uno de los grandes Rabanim, sobre todo en las últimas épocas del movimiento de Musar. Y aquí el Rav Dessler le cuenta a su padre su shock, su conmoción de haber conocido personalmente al Rav Dessler, una persona, perdón, al Rav Herman, como lo llama, una persona que no diría es un comerciante, y cómo se convirtió en un ejemplo para él, para el líder, uno de los líderes de la generación, para el Rav Dessler. Él dice, le escribe así el Rav Dessler a su papá, para mi honorable padre, que comienza a decirle, quiero describirte algo no usual que presencié. ¿Qué es algo no usual? Un señor americano que llegó para acá, un señor de Nueva York que llegó a Estados Unidos, su nombre es Jacob Yosef Herman, y comienza a describir cómo este señor businessman, no rabino, este señor, este comerciante que vino a América, cómo se comporta, cómo fue, por ejemplo, capaz de contar de no arriesgarse, de llegar a Londres cerca de Shabbat, hizo las 1000 maniobras y pagó de más y caminó y se montó. Cómo se desenvuelve en su casa, cómo el líder probablemente de la generación, el movimiento de Musar, él escribe a su papá para comunicar el aprendizaje que tuvo de un comerciante. Jacob Yosef Herman, como dijimos, vivió en la América que era que conocía como la Terefa Medina, el país Taref en aquel entonces, así se conocía de Europa, la gente venía de Europa. Obviamente no había los estándares de nuevo hoy en día, no había lugares para educar a esos estándares, ni yeshivot de nuevo, ni kolelim, ni Bet Yaakov, ni mucho menos seminario. En una oportunidad, cuando se acercaba el matrimonio de su hija, llegó a la imprenta y se atrevió a decirle, hoy nos parecería normal, pero no en aquel entonces, al señor de la imprenta, que escribieran en la misma invitación un letrero bien grande que dijera, señoras, a las invitadas, por favor, vengan vestidas de acuerdo a la ley judía, con tzeniut. Hoy puede ser que veamos de vez en cuando alguna nota de vestirse con recato y no llama tanto la atención, puesto que entendemos que hay una comunidad ortodoxa grande que es una costumbre, pero no en aquel entonces. Y tanto así que el mismo señor de imprenta dijo, ¿cómo va a escribir esto? Gente se va a sentir insultada. Le dijo, no importa, imprímelo tal cual como está, no hagas ningún cambio. Y no solamente eso, le dijo. Quiero también tarjetas impresas para ponerlas en el salón que digan, señores, hombres y señoras, tienen que bailar por separado. Hoy en una comunidad ortodoxa esto parecería obvio, pero no en aquel entonces. Tanto así que el señor de imprenta dijo, ¿qué le pasa a este? La gente se va a reír de usted. Hombre y mujer de bailar separado. En la América de aquel entonces, dijo, claro que sí. Yo quiero seguir lo que la Torah exige. Nada más que eso. No quiero hacer de más. Y no solamente eso. Vas a hacerme un favor. Escuchen esto. Quiero que me hagas también un cartel muy grande que vamos a poner en la sala de fiesta. Que diga lo siguiente. Toda la comida de esta fiesta le pertenece a Hashem, a Dios. Después que usted diga la verajá, es suya y se la puede comer. Es la verdad. No solo eso. Jacob Yosef Herman fue al caterer y le dijo, yo quiero recacherizar todos sus utensilios para la boda de mi hija. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué ocurre? Obviamente, hoy en día, los estándares son diferentes, lo que comenzaban en ese momento, pero en ese momento había más que razones obvias para desconfiar. No quiero decir que hoy no haya en algunos casos. No solo eso, sí pidió ir incluso a ver dónde se hacía shejitá los pollos que se iban a consumir para estar seguro de lo que ocurría. Y más allá, ya en el wedding hall, en el salón de fiesta, en la boda de su hija,
¿Qué hacía? Iba de mesa en mesa, por favor, ¿qué tal? Ya dijeron las verajot, ya antes de comer, por favor, digan, recuerden decir su verajá. Tuvo familiares en la puerta, la señora. Esto es la América en el midbar, en el desierto americano. Hoy en día mucho puede parecer de nuevo cosas que hay gente que hace incluso hoy en día. Pero no en aquel entonces. Una colección de shawls y cualquier señora que entre que pueda resfriarse, es decir, que no esté muy bien cubierta, por favor le pones uno de estos shawls encima. Y más aún, vigilantes de que en los bailes sean uno a mano izquierda, uno a mano derecha y que no haya ningún tipo de mezcla. Pero por supuesto, lamentablemente, no faltó quien dijo, conmigo no van estas tonterías. Y en la propia boda de su hija, tomó a la señora y comenzó a bailar juntos. Y Jacob se le acercó y le dijo, I must ask you to stop. Debo pedirte que pares en este momento. La Torah prohíbe esto. Lo que está bien, lo que está mal. Si la Torah es cierta, si Hashem existe como existe, tenemos que hacer lo que la Torah dice. Lo que le voy a contar es algo sorprendente. En una oportunidad, su esposa se despertó muy preocupada y comentó que, tan preocupada que estaba llorando, comentó que había tenido una pesadilla muy, muy fuerte. Le contó la pesadilla a su hija y después llamó, por supuesto, a Jacob Yosef. Lo llamó y le dijo a su esposo la pesadilla que había tenido. ¿Cuál era la pesadilla? En la pesadilla dice, había una tumba y en la tumba yacía como muerto, nada más y nada menos que Abraham Avinu. Y al lado de Abraham Avinu, ¿quién estaba sentado? ¿Quién estaba como haciendo el duelo por Abraham Avinu? Sarai menos, su esposa. Pero como su hija le dijo, pero mami, ¿cómo soñaste eso? Es al revés. Sara falleció antes de Abraham Avinu. Y la realidad, si acaso Abraham fue quien guardó duelo por Sara. Ella le dijo, bueno, lo siento, pero eso fue lo que soñé. Y no solamente soñé así, sino que oía muchos llantos, muy preocupantes. Le preocupaba que este sueño fuera una premonición de algo malo. Como sabemos, la Gemara Masé Berajot, en el noveno Perek, habla que ciertos sueños pueden ser premonitorios. De hecho, la Gemara da ciertas características. Rápidamente recurrió a papá, a Jacob Joseph Herman, a contarle acerca del sueño. ¿Qué le dijo Jacob Joseph? Eider, no importa, no te preocupes, fue un buen sueño, fue un muy buen sueño. Soñaste nada más, nada menos con Gedolim, Abraham y Sara. Abraham vino, Sara y Menun. No te preocupes, tienes un gran zehut, fue un zehut maravilloso en que soñaras con estas personas. Pero muy probablemente, entre líneas, la autora del libro nos hace ver que realmente Jacob Joseph Herman, que seguramente con el nivel que había alcanzado conexión con Hashem y espiritual, vio que ese sueño sí podía ser una premonición. Y van a ver lo que pasó. Tan pronto terminó de contarle el sueño, le dijo a su esposa, Eidel, creo que tenemos que ya comenzar a pensar en Nahum David. Nahum David era su hijo, el bebé que vieron antes. Se está acercando su cumpleaños, va a tener 21 años, y es hora de que se case. Nahum David, su hijo de América, había ido a Israel a estudiar ya en una yeshiva, en la yeshiva de Hebrón. No sé si ustedes recuerdan qué ocurrió en Hebrón, principios del siglo, en los 20. Para empezar, una anécdota que cuenta su hermana en el viaje para Israel, dice que había centenares de chinos en uno de los barcos y había una marea muy, muy peligrosa. El capitán del barco pensó que iba a perder totalmente el control del barco, si iba para un lado, si iba para otro. Y estos señores decidieron ir corriendo a donde el joven Nahum David y le pidieron que por favor se volviera a poner sus cintas de cuero, sus tefilim, y le pidiera a Hashem, al Dios único, que cesara esa marea. Baruch Hashem, Nahum David hizo tefilá y la marea cesó. Pero recuerden que Nahum David está yendo para Israel. ¿Y en Israel qué pasó? Ven en pantalla, muy triste, la gran masacre de Hebrón. Decenas y decenas de Yehudim fueron aniquilados. La yeshiva de Hebrón se volvió
un cuarto de sangre. Hasta la fecha, hoy en día hay una especie de museo. Estuvo no hace mucho tiempo. Asesinados, bajurín, asesinadas familias completas. ¿Quién estaba en ese momento allá? Nahum David, el hijo de Jacob Joseph Herman. Recuerdan que poco antes su mamá había tenido esa pesadilla y Jacob Joseph Herman como que percibió algo y dijo, hay que pensar en un shidduch. Probablemente a lo que se refería era, hay que traerlo de vuelta. De alguna manera él sintió que algo raro estaba por pasar. ¿Qué ocurrió? Era Shabbat. Era Shabbat y justo después del Abdalá de este Shabbat llegan las trágicas noticias de los Yehudim en Hebrón que habían sido aniquilados, acuchillados, matados, ¿sí? Entre viernes y sábado, por decenas. Imagínense la intranquilidad de los padres cuyos hijos estaban en Hebrón, en la famosa ciudad de Hebrón, sin saber si aún estaban vivos o no. En ese momento, Rav Baruch Ber, uno de los Gedoleador, un gran rab, que ya mencionamos anteriormente, estaba de pasada por Estados Unidos. ¿Y en qué casa iba a estar? Estaba quedando en casa de Jacob Joseph Herman. Rav Baruch Ber, su hijo también estaba. Gedoleador, un rab. Roy Yeshiva, él, su hijo, estaba también en Israel, en esa misma Yeshiva, donde estaba también el hijo de Jacob Joseph Herman. Pero no solamente esos dos hijos. Enseguida, otras familias llegaron a casa de Jacob Joseph Herman, ese Mosai Shabbat, llorando, preocupados. ¿Por qué? Por la suerte de sus hijos que también estaban en Hebrón. ¿Y a quién recurrieron? A Jacob Joseph Herman, porque Jacob Joseph Herman, a pesar de no ser un rab y un rosh yeshiva, sino, entre comillas, un simple comerciante, acercó a tanto judío al judaísmo y fue aparte responsable de llevar a tanta gente, enviarla a Yeshivot, a Slavotka, a Mir, a Israel, que la gente lo veía como tal vez uno de los líderes, grandes líderes espirituales de la generación. Y en ese momento llegó la mamá de un bajur, Baruch Kaplan, llorando, sus ojos afuera, y le dijo, Jacob Joseph, mi hijo está en Hebrón. Tú lo mandaste a Hebrón. Tú nos convenciste de mandarlo a Hebrón. Ya apareció una lista de quiénes han sido asesinados. Y en la lista está Baruch. La madre, muerta en vida, lloraba. Y escuchen esto. Jacob Joseph Herman con toda seguridad dijo, I do not believe what it says. Yo no creo en esa lista. Baruch está seguro vivo. Le preguntaron, pero ¿cómo puedes estar seguro? La prensa trajo una primera lista. Baruch Kaplan está muerto. Miren lo que contestó. Miren lo que es la cercanía a Shem. Dijo, yo envié a Baruch, que era uno de sus más queridos talmidim, de nuevo, aunque él no era un rosh yeshiva ni un revi, él tenía grupos de estudio, y entre su grupo de estudio, uno de los famosos grupos de estudio, ¿quién iba a esos grupos de estudio? Nada más, nada menos que el Rav Vidor Mir, de joven, antes de ir para Slavotka, de estudiar. Y él dijo, yo lo envié, yo lo hice 100% Leshem Shamayim, sin ningún motivo personal. Él no está muerto, él está vivo. No importa qué diga el periódico. Mientras que él hablaba con esa seguridad, nada más y nada menos que Rav Baruch Ber, el Gedoleador, que estaba de pasada en su casa, se acercó. Y Rav Baruch Ber le preguntó, Rabbi Herman, ¿y qué tal de mi hijo? Y le contestó, I feel, yo siento que tu hijo también está vivo. La cercanía de Hashem obviamente da una capacidad, digamos, extrasensorial, que por supuesto no podemos comprender. ¿Qué ocurrió? Seguidamente llegó una nueva lista. El periódico estaba errado. Baruch Kaplan estaba vivo, Baruch Hashem. Como dijo Rabbi Jacob Joseph Herman, sin ver absolutamente nada. Nahum David, su hijo, también estaba vivo. Y el hijo de Rav Baruch Ber, como dijo Rabbi Jacob Joseph Herman, también estaba vivo. Casó a su hija con Rav Chaim Scheinberg, Zichrono Libraja, otro de los Gedoleador, y de pequeño se encargó de estimularlo y enviarlo a la Yeshiva de Mir. Otro Gedoleador, que Baruch Hashem tuvo el sejud de conocer también,
Rav Shane Zun, que falleció hace unos pocos años en Jerusalén, como él mismo dijo, yo era un niño jugando en las calles cuando Rav Yaakov Yosef Herman me habló y me convenció de irme a una ciudad en Europa y se convirtió en uno de los grandes de la generación. En algunas ocasiones, como no le importaba qué riesgo tomar, cuando había algo incorrecto, tomaba papeles que hoy en día no todo el mundo arriesgaría. Hacer cosas como la que él hacía, por ejemplo, tienen en pantalla, dice, una comunidad donde decía, hay fiesta bailable esta noche. Fiesta bailable para acercar a la juventud. Ponía Young Israel Dance Tonight. Tomó el cartel grande y le borró las palabras. Decía, hay que borrar o bien la palabra Young Israel para que no se refiere a mi Israel, o bien la palabra baile. Pero ambas no pueden estar en el mismo signo. Incluso que la gente a veces, hasta físicamente, lucharon contra él. Él nunca tuvo vergüenza porque siempre tuvo presente, yo soy un soldado de Hashem, en una oportunidad. Un profesor de química. Por alguna razón estuve pasada con alguien, acompañando a alguien en su casa. ¿Sí? Había alguien que era amigo de la familia Herman, y este señor de alguna manera estaba con ellos en ese momento. Llegó el profesor de química. Escuchen esto. Jacob Yosef Herman se acerca al profesor de química y le dice, ¿me permite, podría usted quitarse por favor la chaqueta un segundo? Y el profesor de química se muestra sorprendido. ¿Que me quite? ¿Qué? Sí, quítese la chaqueta, que la voy a chequear por Shadnez. El profesor de química dijo, ¿Shad qué? Ni siquiera sabía qué era. ¿De qué me estaba hablando? Usted no se preocupe. Tomó un pequeño cuchillo, corta al lado del cuello y dice, efectivamente lo que sospechaba, tiene Shadnez. El profesor de química le dice, no sé qué le pasa a ese señor, ¿me podría explicar? Baruch Hashem, ese profesor de química, por supuesto, recibió explicaciones, por supuesto, trabó una relación muy especial con Jacob Yosef Herman, por supuesto, comenzó a cuidar no solamente Sha'anet Torah Mitzvot, por supuesto, comenzó a estudiar con Jacob Yosef Herman, y por supuesto, Jacob Yosef Herman lo influenció para que cuando llegara su año sabático, que hizo el profesor de química, que ni siquiera sabía que era Sha'anet, decidió tomar su año sabático. ¿En dónde? En la ciudad de Mir, en Polonia, y convertirse en un Talmid Jajam. Uno no sabe qué tanto puede influenciar, obviamente con amor, con cariño, pero con la verdad, con la verdad. Decir las cosas con amor, con cariño, o si no puedes, si uno piensa en una oportunidad que va a ser escuchada, y a la mejor para eso hay que saberla, si es de Rabanán, si es de la Torah, de alguna manera tratar de influenciar o hacerlo ver. Uno no entiende qué tan grande es el poder. Les Abdil, si como vimos antes, la influencia de acciones malas pueden causar tanto mal, seguro que también acciones buenas, cuando salen del corazón, pueden causar mucho bien y cambiar vidas completas. En una oportunidad, en pleno Shabbat, se presentaron los bomberos en casa de Jacob Yosef Herman, como dijimos antes, era un comerciante de pieles. Y le dijeron, tiene que venir urgentemente a su tienda. Su tienda está en fuego, completamente incendiándose en fuego. ¿Qué respondió Jacob Yosef Herman? La verdad que es Shabbat. Y hasta que termine Shabbat no puedo ir. Era viernes. Iré mañana en la noche. La policía, los bomberos no entendían con esa calma que lo dijo. ¿Usted no entiende? Le dijo en amazement, asombrado. Señor Herman, su tienda está siendo quemada por completo. Está perdiendo todo. No va a encontrar nada. ¿No quiere ver ni siquiera lo que está pasando? No, es Shabbat. Dice que, cuenta su hija, que todo el Shabbat, el papá no mostró ni siquiera ansiedad. Cantó sus debidos de Shabbat. Dio su debar Torah en la mesa. Y ni siquiera se apuró después de la Abdalá para salir corriendo a ver su negocio. Digo su Abdalá, Baruch Hashem, cuando ya terminó, viajó a la 7ª Avenida, Nueva York, donde se encontraba su negocio, para Baruch Hashem observar de nuevo los milagros que se presentaban en su vida.
La tienda que se había quemado no era la suya, era la de al lado. Y la policía y los bomberos estaban equivocados. Baruch Hashem. O sea, pobrecito el otro señor, pero ¿qué vamos a hacer? Por una de su tienda. Más que lo que la persona cuida cuando Shabbat, cualquier mitzvot es lo que el Shabbat, la mitzvot o Hashem, a través de ella, cuida a la persona. Como dice acá, en una oportunidad, horas después, papá volvió a su casa, ¿sí? Esto fue en otra ocasión, tenía toda la cara bronceada, pero no estar en la playa bañándose, sino que había decidido, había visto como en aquel entonces, en la costa, en las playas, habían hombres y mujeres en la misma playa, cosa que también obviamente la prohíbe. ¿Qué hizo? Se fue a la playa con un cartel grande donde ponía, esto es un problema serio. ¿Sabes qué? La Torah no permite baños mixtos, hombres por acá, mujeres por acá. ¿Qué pensaría uno? Este señor está loco. Pero Baruch Hashem no estuvo loco, cambió América. La comunidad ortodoxa y de América en gran parte fue moldeada por sus acciones. Escribió Jewish Son and Daughters, hijos e hijas Yehudim. Nuestra Torah prohíbe lo que están haciendo. No lo hagan. La esposa le dijo, pero ¿cómo puedes hacer esto? Eso no importa. Algún día voy a estar en el Shamayim y cuando me pregunten qué hiciste para ayudar a la gente, a tus hermanos, voy a poder decir que sí actué, sí traté de hacer lo que estaba en mis manos. Y como eso, muchas otras oportunidades tuvo que enfrentar a veces tal vez con vergüenza, que para él probablemente no fue vergüenza, que otros pasarían vergüenza en esas ocasiones, con tal de transmitir el mensaje correcto, obviamente con amor y con cariño, para explicar la realidad. ¿Sí? Como dijo su señora, Eidel, ¿cómo una persona puede estar tranquilo mientras que ve que la Torá está siendo desacrada, está siendo transgredida alegremente en público, y por lo menos no tratar, al menos comunicarlo de alguna manera? Iba a veces en los mercados donde habían Yehudim antes de Shabbat, buscaba a aquellos que estaban trabajando todavía y hasta les ofrecía, por favor, cierra antes de Shabbat. ¿Cuánto más vas a ganar en la hora que te queda? Te lo pago ahora en efectivo, pero cierra antes de Shabbat. Y si no tienes donde pasar Shabbat, ven a mi casa. Pero entiende la importancia de Shabbat. Hoy en día es normal, incluso en forma digital, o por supuesto en forma impresa, tener semanim, tener calendario donde están los horarios de vela, horario de Shabbat, Hatzot, Shekiah, Netzahama, Lot HaShachar. Hoy día nos parece algo normal, pero en 1920 no era algo normal. Uno de los precursores de todo semaní, ¿quién fue ella? Jacob Joseph Herman. En uno de esos bajadas y subidas del mercado, cuando de nuevo estuvo a punto de quedarse sin un centavo, sus últimos $128 que quedaban en su cuenta, $100 de ellos lo utilizó. ¿Para qué? Para ser precursor y tener la idea, o al menos uno de los primeros precursores, ir a una imprenta, quedarse con $28 en la cuenta del banco y utilizar $100. ¿Para qué? Para imprimir semanim y repartirlo por toda la comunidad, para que la gente supiera cuándo comienza Shabbat, cuándo es Hatzot, cuándo es Tzedakah Kohabim. Cada jueves su esposa asistía a los mercados, hacía compras al mayor prácticamente, pero eran tan tzadikim que no iban siempre al mismo vendedor, se repartían para que todo el mundo, todos los diferentes vendedores pudieran tener ventaja de esa gran compra que hacían. Recuerden, cada Shabbat había alrededor de 30 personas invitadas en su casa. Ni hablar de los Hagim, Rosh Hashanah, Yom Kippur, ni hablar de los Hagim. La sukkah que tenía era tan grande para tantos horquim que comían y dormían, que algún señor con muy buenas intenciones recurrió a la policía para decir que este señor Herman había hecho una construcción muy peligrosa en la cual dormía gente, una construcción que no seguía los códigos de construcción de la ciudad. El juez lo llamó, él asistió y le explicó qué es eso que has hecho. Sin permiso, tienes una construcción insegura en la ciudad. Y él, con toda su, entre comillas, inocencia e integridad, comenzó a explicar la importancia para un yehudí
de la festividad de Sukkot y lo transmitió con tanto corazón y le dijo, por favor, yo como en 2 semanas lo voy a quitar, pero es algo muy importante para nosotros. El juez dijo, mira, la verdad que qué bonito me has hablado. 2 semanas no puedo darte, pero te voy a dar 8 días. Baruch Hashem eran los 8 días de Sukkot que necesitaban. Bien, por supuesto que para llegar a ser un hombre así, tenía que tener una esposa muy especial. En una oportunidad tenía 24 pollos, la pobre señora, 24 pollos. ¿Sí? ¿Y por qué tanto? Por la cantidad de invitados que tenían durante los Hagim, durante los Shabbat. Y encontró algo que podía ser un signo de que alguno de esos pollos no era kosher. El problema es que no sabía de cuál de los 24 pollos era. Ya que Joseph Herman, para hacer lo correcto, dijo, ve al Rab y haz la pregunta. Pero, ¿qué hizo? En común acuerdo ambos, no digas que estaban en 24. Sí, que encontraste eso en un pollo. No queremos que el Rab de alguna manera esté influenciado. Y que tome en cuenta que a lo mejor como eran 24 pollos va a ser una pérdida tan grande. Queremos hacer lo máximo que podamos hacer. Si hay cualquier duda, no queremos valernos de cualquier otra culá. Y la señora, sin quejarse, sin decir, no, 24 pollos, ¿cómo voy a cocinar todos una vez? No. Fue al Rab de la comunidad y le dijo, mira, encontré esto en el pollo. Sin decir si son 1, 2 o 3 o 24. Baruch Hashem, obviamente Hashem ayuda. Yo estaba acá ayer, así que no perdí su trabajo. Sí. Muchos fueron las personas que comenzaron el judaísmo, muchos a veces incluso recogidos de la calle, como dijimos antes, jugando a pelota, y terminaron siendo grandes tzadikim, como ven en pantalla. Sí. En una oportunidad pasó una historia de esas difíciles de creer también. En Eretz Israel, un yehudí que estaba arando en un campo, escuchen esta historia porque realmente es sorprendente, arando en un campo, de repente sintió que tropezaban sus herramientas con algo metálico, comenzó a acabar y encontró cosas sorprendentes. Tan sorprendentes que decidió que para consultar qué había que hacer con ella, no era lo correcto hacerlo en Eretz Israel porque la información podía divulgarse en público y tal vez iban a obligar a hacer algo incorrecto. Viaja a Estados Unidos con el objeto y pregunta, necesito a alguien que sea un tzadik, un jajam, que tengo una pregunta muy importante. Lo dirigen a Jacob Joseph Herman. Jacob Joseph Herman observa el objeto y entiende que ese objeto puede ser nada más y nada menos que uno de los utensilios del primer Bet HaMikdash. Pero él entiende que no tiene el conocimiento suficiente como para definitivamente decir si es. Se comunica con el Hafetz Haim y el Hafetz Haim finalmente le dice, efectivamente, este señor encontró un utensilio del primer Bet HaMikdash. No lo hagas público. Que vaya de nuevo donde lo encontró y que lo entierre, porque el momento aún no ha llegado. Baruch Hashem, en ese momento esperemos que esté muy cerca. En los últimos años de su vida, Jacob Joseph Herman viajó para Eretz Israel, se estableció cerca de la comunidad del famoso Shul Stiebel, Zichron Moshe, donde daba clases en forma diaria, y ahí pasó los últimos días de su vida. En la lápida, como dije antes, Har HaMenuchot figura el modelo, el ejemplo de la generación de lo que es atender a un yehudí, enseñar a un yehudí. El ejemplo de Nasat Orhim. Los últimos minutos, cuando su hija caminó a verlo, ya llegó tarde, no tenía pulso, le dijeron, Jacob Joseph Herman acaba de fallecer. Cuenta Ruhama Shan que lo que sintió en ese momento, le dijo así, te saludo, soldado. Cumpliste tu misión con honor y con distinción. Tu jefe
Hashem te espera en el cielo, en el Shamayim. La persona tiene que entender que todos somos Eved Hashem, somos servidores de Hashem. Y en el tiempo que pasamos en este mundo, fuera, por supuesto, cada quien tiene sus planes personales. Existe también un plan como pueblo, como Israel. Kol Israel Barbim Zerase. Cada quien es garante el uno por el otro. Como mencionaba en otras oportunidades, la Gemara en Shabbat, en la hoja 54, trae una historia muy dura, muy dura. Le vamos a repetir rápidamente porque vale la pena tenerla siempre presente. En esa historia hay un diálogo entre Hashem, Akadosh Baruj Hu, y los malajim y los ángeles. Y en ese diálogo, ¿qué ocurre? Cuando Hashem decide destruir el Bet HaMikdash y comenzar una serie de acciones que van no solamente a destruir los ladrillos, la gente que va a morir, millares de Yehudim. La gente va a comenzar a perder su vida. Y en ese momento Hashem le da la orden a los malajim. Obviamente Hashem no requiere malajim. Pero de todas maneras, Hashem estableció un sistema que de alguna manera a nosotros nos permite entender sus acciones de una forma más cercana a lo que es un ser humano. Y les pido a los malajim que comiencen por quitarle la vida a aquellas personas que se comportaron en forma incorrecta. Y los ángeles le dicen, pero ¿por qué Hashem? Vamos a comenzar por ellos? ¿Cómo? ¿Por qué quiere comenzar? ¿Por los adikim? ¿Por los correctos? Y los malajim dijeron, sí, hay que comenzar por los correctos. ¿Pero por qué por los correctos? Pregunta Hashem. Obviamente todo este diálogo existe para que lo entendamos nosotros. Hashem no se equivoca, ni tiene que preguntarle a un malaj. Pero este diálogo nos permite entender el mensaje que vamos a ver. Y los malajim le dijeron porque incluso los tzadikim no hicieron suficiente por acercar al resto de sus hermanos. Hashem le dijo a los malajim, muy bien, pero yo soy Hashem, le dijo. Y yo sé el futuro. Y yo sé que en este caso, ni siquiera que les hubieran advertido a quienes se comportaron indebidamente y hubieran cambiado su vida. Los malajim respondieron, muy bien, ese eres tú, Hashem, que sabes el futuro. Pero estos tzadikim, entre comillas, no veían el futuro. Aunque sus acciones finalmente no hubieran servido, estaban obligados a haber intentado al menos. Hashem contestó, es correcto, comienza por quitar la vida a los tzadikim. Vemos ahí cómo la Gemara nos enseña la importancia de dedicar tiempo en nuestra vida y esfuerzo por nuestro semejante. Nadie sabe el poder que tiene de influenciar, de acercar a otro yehudí. A veces ni siquiera con palabras, simplemente con acciones. Al final del libro, Ruhan Al-Shai nos trae varias historias sorprendentes. Historias de gente yehudí e incluso historia de gente no yehudí que cambió su vida, cambió su actitud al saber que un ser humano de carne y hueso puede hacer las cosas que Jacob Yosef Herman hizo. Por ejemplo, Ruhan Al-Shai cuenta que una señora llamada Dina, que vivía cerca de Jerusalén, que no era observante, pero ella en su casa guardaba kashrut. ¿Para qué? Para poder invitar a gente. Y le gustaba invitar gente. Dina se llama por teléfono a Ruhan Al-Shai para decirle algo que obviamente nos va a costar creer. Pero Dina dice que una noche observó una cara, como una figura que se apareció, y ella, como una visión de un señor de cierta edad, con una barba, con una cara radiante, brillante. No era un espejismo, dice ella, era real. Y al rato se desapareció. Casualmente, entre comillas, pocos días después, alguien llega y le regala a Dina un libro llamado Akol la Adom Akol. Es el título en hebreo del libro All for the Boss, todo para el jefe. Y ella se queda asombrada cuando ve en la portada la cara de Jacob Yosef Herman, la cual identifica con esa aparición que tuvo. Esta señora que de alguna manera trataba también, entre comillas, sin saber, de burlar a Anasat Orjim que Jacob Yosef Herman hacía. Como esas muchas historias,
muchas otras historias, en contraste con lo que vimos en un principio, la juventud actual. Esto ya es antiguo, año 99, imagínense. Yehiot Aharonot, que muestra en una encuesta 28 países diferentes, donde preguntan si se sienten o no infelices a la juventud. En aquel entonces, país ganador, con 17.7% de afirmación de juventud que se define como infeliz, Israel. Y segundo país, Estados Unidos. Llama la atención, Estados Unidos, con el nivel de tecnología y el nivel de todo tipo de materialismo, y no importa. De hecho, los índices de suicidio son bárbaros. Ni hablar, desafortunadamente, de esos índices en los momentos actuales, cuando la gente se hace aún más difícil soportar esta dura época de COVID-19, aun cuando la persona está aún más, es dura para todos nosotros. En ocasión no nos ponga a prueba, pero obviamente en lo que la persona está más pegada al materialismo es aún peor, porque se siente totalmente encerrada. Todos nos sentimos encerrados y a todos nos afecta, por supuesto. Pero de todas maneras, aquel que tiene puede haber desarrollado cierta espiritualidad, cierto sentido de que, ok, esto es Mira Shamayim, igual puedo desarrollar otras cosas, tengo que estar en mi casa, puedo escuchar un shiur, puedo leer un libro, pero que para el que eso no representa nada, esto es un infierno. Es un infierno. Ahora sí, todo, qué triste, ¿no? Que la diferencia entre el primer puesto y el segundo puesto sea casi 4 veces mayor de infelicidad. 3 millones de jóvenes americanos anualmente intentan suicidarse. ¿Sí? La familia moderna, que ya esto es demasiado optimista, año 2000, ya tiene 20 años de antigüedad. Para aquel entonces, la BBC de Londres muestra acá, 64% de las mujeres admiten haber sido infiel al esposo. 64. Y claro, en forma subliminal, un artículo a mano derecha, qué vergüenza. La infidelidad es natural, no te sientas culpable, a fin de cuentas desciendes del mono. Y por eso te puedes comportar como un mono. ¿Sí? Bien, y como eso, muchos otros estudios que realmente son tristes. Violencia física entre cónyuges. 20% de cada 5 parejas en Estados Unidos, país, a nivel intelectual, en Estados Unidos, no un país desarrollado, 20% ha experimentado violencia física. Y esto es hace 20 años, ahora no está mejor. Violencia física significa por lo menos un sartenazo por la cabeza de uno a otro. ¿Qué puede crear para la próxima generación? Mejor nivel las estadísticas porque son deprimentes. No, pero eso no puede ser así. Los grandes intelectuales, algunos son peores, tristemente. Doctor Francis Crick, ¿recuerdan Francis Crick, el modelo del ADN, premio Nobel? Doctor Francis Crick, eminencia. ¿Sí? Qué triste. El doctor Francis Crick, Baruch Hashem ya no está entre nosotros, pero llegó a decir que no podemos considerar la vida humana como sagrada. ¿Qué quiso decir él? Él decía que había que redefinir el momento de nacimiento y el momento de muerte del ser humano. ¿Por qué? Porque si la persona nace cuando realmente nace, al momento de parir, entonces si esa persona tiene cualquier, entre comillas, defecto físico, por lo cual no nos interesa que viva, sino que es un cargo para la sociedad, uno podría matarlo con una inocente inyección o algo por el estilo, y no sería matar, porque no estaría vivo legalmente. Por ejemplo, definamos que el bebé nace a los 30 días, con lo cual tenemos tiempo suficiente para saber si nos conviene tenerlo. Y si no, entre el día 1 y el día 30 lo matas y finalmente no eres asesino. Y no solamente al momento de nacer. También, ¿por qué no redefinir la muerte? En lugar de esperar que la persona muera, se puede redefinir una edad, qué sé yo, 70, 80 años, 85 años como el momento de la muerte. Si esa persona ya es un cargo en el hospital o para la sociedad, ¿para qué gastar el dinero en él? Este es doctor, no solamente doctor, Sir Francis Crick. ¿Sí? El reinado de Inglaterra le dio el título de Sir Francis Crick. Sir, nada más y nada menos. Redefinir el nacimiento y la muerte ¿para qué? Para matar y que legalmente no sea matar. ¿Sabes qué? Por ejemplo, no 30, para los 2 días del nacimiento, en 48 horas podemos examinarlo completico y ver si nos conviene tenerlo vivo o no. Y si no, no te preocupes, no lo mataste. Porque legalmente no definimos la vida, sino hasta los 2 días. Y la muerte, bueno, redefinimos a los 85 años de edad, claro. Cuando él pasó por esa edad, ya se le olvidó seguir dando la charla para que no lo quitaran al de en medio. Pues él ya no está aquí entre nosotros.
Bien, entonces, ¿qué podemos esperar de una ciudad de ese estilo? ¿Sí? Una ciudad donde, como Hitei Mach Shemoy Zichro dijo, que la conciencia es una invención judía, ¿sí? Es un defecto, así como la circuncisión. Hay una falsa visión llamada conciencia y moralidad. Frente a eso, Am Israel. Como dice la Gemara Maseh Berajot. Mi que meja Israel goy echad baaretz. Es viajó la alabanza que está en los tefilim de Hashem, de Akadosh Baruj Hu. Cuando nos enseñó David Amelech, Olá Gesed Yivaneh, un mundo de Gesed, de bondad, un mundo de perseguir la bondad. Es increíble la cantidad de Gesed que hay en el mundo hoy en día. Y todos deberíamos buscar cómo hacer Gesed de alguna manera. Sabemos que el momento de la Geulah debe estar muy cerca y sabemos que ya Sekva Torah y Gemilut Hasadim, la Torah aconseja dos cosas, Torah y Gemilut Hasadim. ¿Cuántas organizaciones hay en el mundo? Mitaskin, por ejemplo, increíble lo que hacen ellos. Cómo ayudan a las personas que están de duelo, de A a la Z, desde traerte el cafecito, el Sefer Torah, ayudarte en los momentos más difíciles, la silla, Javerim. Yo personalmente digo que no me lo podía creer, me dio vergüenza lo que me pasó. Estando en Purim, en Monsey, Nueva York, la noche de Purim, después del Ta'anit, estaba con un amigo en el carro y comenzó una tormenta increíble, increíble. No podía verse mientras manejabas el carro, no podías ver. Tanto así que el vehículo que yo tenía, que era una van, en la curva, no podía ver, no había acera, el caucho le dio a la acera y el caucho fue perdiendo aire hasta que se quedó parado. En mitad de la tormenta, con una lluvia increíble. Mi amigo me dice, llamemos a Javerim. Llamemos a Javerim. ¿Quiénes son Javerim? Le pregunté. Vivo en Florida, en Miami no hay Javerim. Creo, puede que ya existan, tal vez no en Miami, o estén por hacerlo, no estoy muy seguro. Me dice, no, ellos nos van a ayudar. Yo ni siquiera tenía idea dónde estaba el caucho de repuesto, ni mucho menos cómo cambiaron, un vehículo alquilado. En menos de 5 minutos llega un señor en su carro, un muchacho joven, me toca el vidrio, me dice, no te preocupes, yo me encargo. Me dice, ¿dónde está el caucho de repuesto? Le digo, no sé, no es mi carro, está alquilado. Comienza a buscar con la lluvia, en mitad de la lluvia y el frío. Dice, ya sé dónde está. Y veo que se mete por debajo del carro en la noche. Charco, fango, agua, no le importa debajo. Él saca en mitad de la lluvia, mientras que yo estoy tranquilo adentro del carro con mi amigo, yo me sentía culpable. Pero él, no te preocupes, no se preocupe. Hace todo el trabajo, cambia el caucho completo. Media hora en mitad de esa lluvia estaba el pobre. Yo lo menos que puedo hacer es abro la cartera y le doy un billete. Me dice, no, de ninguna manera. Imposible. Digo, no, pero es que me da vergüenza, ¿no? Me siento mal. Yo también pude haber hecho eso tal vez. No te preocupes, estoy contento de la oportunidad que me diste. Pero acepta esta plata aunque sea, por favor. Dijo, no, si tú quieres, me dijo, mañana, que es Purim, va a haber en tal lugar, un lugar donde van a darse de acá para comprar tal y tal cosa. Si quieres, dale allá. Baruch Hashem la di allá. Pero es increíble, en mitad de la tormenta. ¿Qué pueblo hace eso? Javerín. Ahora, cuando un niño ve esto, ¿qué quiere ser el niño? Cuando un niño ve la tonta visión, ¿qué quiere hacer? Lo que vimos antes, lo que ve. Pero cuando un niño ve esto, yo quiero ser parte, papi, de Javerín o de Atzala. En Estados Unidos y en muchas partes, imagino también en México y en muchos países, hay réplicas de esta. Miren Atzala, incluso atendiendo a no Yehudim. De hecho, cuando las Twin Towers, Hashem Yishmerenu, uno de los primeros movimientos, uno de los primeros que acudió fue Atzala. Ahí vemos, esto es septiembre 11, haciendo Minyan entre acciones y acciones en Israel, Yad Sarah, montones. En una oportunidad yo recuerdo, saca Tom G. Chávez, donde un papá puede ir con su hijo jueves en la noche y colaborar agrupando la comida en cajas que después van a ser puestas, están en una base de datos, quién necesita comida para Shabbat, y sin que pase la más mínima vergüenza, sin que se entere, se le deposita esa caja para que Besat Hashem el viernes de la mañana abre la puerta y en forma mágica encuentra una caja llena de comida. Aparte del dinero que se entrega eso de acá, aparte de eso, la acción, la idea de que padres puedan con hijos ir a trabajar y que el hijo entienda que eso es lo correcto. Que eso ¿qué va a salir así? ¿Qué hijo va a salir así?
¿Qué más? En Israel, en Jerusalén, hace unos cuantos años tenía que estar allá y iba a dar una clase. No tenía un proyector. Y mi cuñado me dijo, no importa, aquí tienes un libro de ese tamaño, con una guía telefónica. ¿De qué más? ¿Qué me estás hablando? Hay que más de todo lo que tú quieras. De escritorio, de silla, de lámpara, también hay de pantallas y también hay de proyectores. Sin ningún tipo de costo. Gente con el corazón abierto. Lawrence Kelemen hace un estudio, este es el comparativo entre diferentes grupos de gente y proporcionalmente la cantidad de recursos, de tzedakah, de ayuda que dan. Efrat, por ejemplo, una idea maravillosa de Efrat. Como lamentablemente, tristemente, en Israel hoy en día es permitido el aborto, Hashem Yishmerenu, y matan, textualmente se matan millares de bebés cada año. Y a un doctor ejemplar se le ocurrió esta idea de que a esas señoras que iban a abortar antes, dedicar unos minutos y tratar de una conversación con ella y decirle, mira, no abortes, por favor, hay parejas que no pueden tener bebé, ten tu bebé. Si cuando lo tengas no lo quieres, no te preocupes. Se dará en adopción a alguien que lo necesita. Y si no, te vamos a dar dinero para que por lo menos puedas comprar su cunita, para ayudarte a tener esos problemas económicos. O sea, salieron en busca de gente, una persona dona $1,200, yo lo he visto textualmente, envía esa donación y al cabo de un tiempo recibe el certificado de nacimiento de ese bebé que salvó con el nombre, pero con el apellido tachado, pero tal cual. Recuerdo que años atrás, esto es año 2007, 13 años atrás, nosotros ya estábamos dando una clase de este tema y mostramos este mismo slide y una persona que asistió al día siguiente, ¿qué ocurrió? Mina Shamayim, casualmente, le llegó un email de esa organización y por supuesto que colaboró. Para terminar hoy quiero contarles las historias que les dije antes, no por un video, sino por alguien que vivió la historia. El que vivió la historia fui yo personalmente. Realmente, ¿cómo llegué a leer este libro? Conocía el libro es archiconocido, pero nunca lo había leído, sabía algunas historias del libro. Pero ocurrió una oportunidad que llamé la atención a uno de mis hijos. Cuando le llamé la atención, mi esposa que estaba al lado me dijo, uy, las palabras que acabas de decir son textualmente las palabras que utilizó Jacob Joseph Herman en un escenario muy parecido al que acabamos de vivir cuando conversó con su hijo. Tal cual lo que dijiste, son las mismas palabras. Entonces le dije, déjame verlo, tomé el libro, y tan pronto tomé el libro, no pude despegarme de él. Es una enseñanza increíble para la vida. Es un manual de ejemplos de cómo vivir. No pude soltarlo a tal punto, escuchen lo que ocurrió, que cuando lo terminé, llamé a mis hijos e hijas y les dije lo siguiente, vamos a hacer algo. Cuando llegue verano, aquellos que lean este libro van a viajar conmigo de premio a Nueva York. Para estimularlo. La pequeña le puede dar un libro de ese tamaño. Baruch Hashem existe la edición para jóvenes que ven aquí a mano derecha. ¿Qué ocurrió? Todos leyeron el libro. Pero a medida que se acercaba el verano, ocurrió que simultáneamente teníamos que ir de todas maneras a Nueva York porque la hija de un gran amigo se casaba en Nueva York. Entonces, ok, vamos a tener que ir para Nueva York. Normalmente cuando vamos a Nueva York, específicamente a Monsey, normalmente vamos a casa de uno de mis hermanos y nos quedamos allá. Pero como coincidió de que en esta oportunidad iba a haber un matrimonio de alguien muy cercano a la familia, entendimos que la casa de mi hermano iba a estar bien ocupada, por lo cual mi esposa me sugirió, ¿por qué no tratamos de rentar, de alquilar una casa? Es muy común que en verano muchas familias viajan a las montañas en Nueva York y alquilan su casa. Bueno, recuerden que este viaje se suponía que era en principio el viaje premio por haber leído el libro All for the Boss, La vida de Jacob Joseph Herman, por haber leído su vida. Y los niños estaban todos emocionados, vamos a viajar porque leímos el libro. Ok. Yo llamo a mi cuñada y le digo, mira, quiero que por favor me ayudes a buscar una casa. No, quédate en la nuestra, no queremos porque recuerda que va a ser la boda, todo el mundo va a estar allá, va a estar la casa, va a faltar espacio, no queremos abusar a tal punto. Busca alguna casa, a lo mejor algún vecino que esté disponible cerca de tu casa y la alquilaremos. Y dice, ok, no hay problema.
a los pocos días me llama de vuelta. Recuerden que este viaje es el viaje premio por leer Orfol de Vos. Así se vendió el viaje inicialmente. Mi cuñada me dice, ya conseguí la casa, es una gente muy, muy, muy buena, muy linda, viven al lado de nosotros, una gente muy buena que se va a las montañas y entonces la casa queda vacía, la casa tiene tantos espacios, perfecto, todo cuadra muy bien, el alquiler no es caro, bueno, está bien, ¿cuánto es el alquiler? Es tanto, perfecto. Y bueno, ¿cómo te mando el dinero? Me dice, ay, es que olvidé decirte. Bueno, mando un cheque a nombre del dueño, pero es que olvidé decirte un detalle. Recuerden que este era el viaje de premio por leer la vida de Jacob Joseph Herman. Me dice mi cuñada, olvidé decirte un detalle. Te voy a decir cuál es el nombre. El nombre del dueño es Jacob Joseph, el bisnieto de Jacob Joseph Herman. Yo me quedé, creo que ahorita me volví a guisar. No me lo podía creer. Mi cuñada ni siquiera sabía qué tenía que ver el viaje ni con ningún premio. No me podía creer. ¿Acaso no? ¿Cuántas familias puede haber en Nueva York? Jacob Joseph. Su nombre es Jacob Joseph Wilner. Vamos a casa, Jacob. Efectivamente. Tanto así que tan pronto llegamos a la casa y abrimos la puerta, lo primero que encontramos es una pintura grande de Jacob Joseph Herman. Baruch Hashem, pasaron los años y Jacob Joseph Wilner, que es muy cercano a la familia, es muy amigo de la familia, especialmente uno de mis hermanos, y ahora es muy amigo mío, escuchó la historia. Y de hecho, escribimos una carta que queríamos enviarle a la autora del libro, contándole la gran coincidencia, entre comillas, la increíble coincidencia. Escribimos la carta, se la enviamos a mi cuñada para que se le hiciera llegar, pero con la noticia de que justo ya estaba a una edad muy avanzada, Ruhama Yami estaba en estado de coma, por lo cual no voy a poder leer la carta. Muy poco tiempo falleció, pero justo ¿qué ocurrió? En el Yorkshire, en el primer año de su aniversario de la muerte, quien dio el espet, las palabras que se dan, fue no otro que quien está en pantalla, a mano izquierda, que es Jacob Joseph Wilner, el bisnieto de quien está en el centro, Jacob Joseph Herman. Y Baruch Hashem leyó esta carta para tratar de inspirar a la gente, para entender que hay algo que va mucho más allá de lo material, mucho más allá, que es mucho más fuerte que lo material. Ya, el espíritu de Jacob Joseph Herman, su llamada, su influencia en el mundo está más que presente. Increíble. ¿Cómo puede ser que alguien ofrezca como premio de ese libro la vida de una persona y la vuelta del mundo para que termines cayendo en la casa de lo más cercano a esa persona? Yo creo que hasta se parecen físicamente. Y de hecho, Joseph Wilner hoy en día es un gran amigo, y esa foto que hay en pantalla es la foto, no en casa de él en Monsi, sino en mi casa. Ven atrás un retrato pintado. También contiene una historia muy, muy especial de alguien que una vez estuvo en una clase y Baruch Hashem nos pintó a Jacob Joseph Herman, que definitivamente es un ejemplo para toda Israel. Si tienen cualquier pregunta, muchísimas gracias. La semana que viene la clase será de nuevo a las 8:30, hora de Miami, 9:30 hora Argentina, Buenos Aires. Si tienen preguntas, con todo gusto pueden hacerla ahorita. Me imagino que no es una clase para preguntas, pero de todas maneras, si es pregunta de cualquier otro tema, con mucho gusto también. Déjenme revisar el chat, a ver si hay. Ok, voy a dejar de compartir la pantalla para verlo. Y con gusto, si tienen preguntas de cualquier otro tema reciente o de cualquier otra cosa, si no tengo respuesta, buscaré respuestas con mi rabanín, pero abrimos 2 minutos para que puedan preguntar lo que deseen. Alguien pregunta cuál es la traducción de Efrat. Entonces tiene que ver mucho, yo creo que Efrat tiene que ver mucho con... Sabemos que en Egipto, la Gemara en Masejet Ta'anit, la Gemara en Masejet Sotá, en el primer Perek, habla de Shifra y Púa. Habla y una opinión es que Shifra y Púa no eran más que la mamá de Moshe Rabenu, Yochebed, y la hermana Miriam, que se encargaron de ¿qué?
de salvar a muchos Yehudim, porque a pesar de que el faraón las puso como matronas o como midwife para atender los partos con la obligación de matar a los niños, inicialmente de quitarle a los niños tan pronto nacieran a la mamá o matarlos, ellas ¿qué hicieron? Ellas protegieron, ellas pusieron en riesgo su vida y cuando iban a hacer el parto, dejaban que el niño siguiera con vida y simplemente le dijeron al faraón, ¿sabes qué? Estas mujeres son como Hayot, son tan fuertes que ellas, antes que lleguemos nosotros, ya parieron, no podemos hacer nada. Y ahí fue cuando dieron la siguiente decisión, que fue la de arrojar a los niños al río. Pero de alguna manera ellas salvaron muchas vidas, salvaron vidas de niños, y es muy triste porque sabemos que incluso mucho antes de que el bebé nazca, definiendo como el nacimiento, el momento del parto, esa criatura está viva, esa criatura reacciona a contactos de tacto, de una agujita o hasta de sonidos, es una vida. El hecho de que esté afuera o adentro, si sacó la mano y la volvió a meter, entonces sacó la mano y le cortas la mano, lo mataste, y si metió la mano de nuevo ya lo puedes matar, es matar. Hay películas, hay una clase, les aconsejo también en Top Net Media, ¿no? El doctor Isaac Betesh, mi maestro, que habla de ese tema específicamente, y como a las pocas semanas ya ese embrión es un embrión, es una vida humana y acabas con ella. Tristemente en Israel es permitido, Hashem Yishmerenu, es algo increíble, acabar con la vida de millares de personas. Es increíble, yo no puedo pensar que si alguien le dijera, tú salvarías por ejemplo, creo que, y no con ningún ánimo de hablar de una donación específica para una organización específica, en este caso de Efrat, si alguien le dijeran, tú pagarías X cantidad para salvar a un niño, que si no pagas esa cantidad, un terrorista lo va a matar en los próximos 5 minutos, creo que cualquiera lo haría. Aquí, esta gente ha logrado que con esos medios puedan salvar a una vida real. ¿Cuál es la diferencia? Una vida real, porque ese bebé finalmente va a nacer. Y hasta donde yo recuerdo, estadísticamente creo que ninguno, no sé cómo será hoy en día en las estadísticas, no sé. En una oportunidad muchos años atrás tuve el placer de conocer a una de las personas que trabajaba para esa organización acá en Miami. Se trabajaba en Israel, pero estuvo en Miami, se quedó en mi casa. Creo que hasta ese entonces nadie había dado su hijo por donación. Ninguna madre, cuando tiene a sus hijos en la mano, va a hacer algo así. Y cuando lo permite hacer como un aborto es porque no sabe lo que está haciendo. Entonces, con esa pequeña ayuda financiera, agarran ese impulso y finalmente Baruch Hashem se salva. Entonces, es salvar a una vida físicamente. Esa es una manera de salvar una vida, no es la única manera, una vida física. Salvar una vida espiritual, por supuesto, que tiene el mismo valor o más valor. No estamos aquí para jugar esos valores, pero de todas maneras, también son acciones muy lindas. Es decir, ayudar, por ejemplo, a un estudiante de Torah que pueda continuar su vida de Torah, ayudarlo financieramente, también es salvar una vida, o salvar tal vez una familia completa. Y Baruch Hashem, a mí se ha destacado en eso, lamentablemente, y seguramente que pronto con la llegada del Mashiach va a cambiar todo esto muy, muy rápido. Es muy triste y da vergüenza de tener que decir que en Eretz Israel se permita acabar con la vida de seres humanos, pero el decir que es un aborto es una manera de disfrazar el acabar con la vida de un ser humano. ¿Cómo llegaron a permitir el aborto? Israel, alguien pregunta. Bueno, hay cosas iguales o peores que se permiten en Israel hoy en día. Israel hoy en día no es un país que vive de acuerdo a la Torá. O sea, quiero decir, legalmente con la Torá. Muchas de las leyes son simplemente de lo que heredaron del mandato británico y otras son peores todavía. No quiero entrar en detalle, hay muchas cosas horribles que son permitidas en Israel. Hashem que no Javi Shalom es por sacarlas de Israel, pero Hashem que a pesar que por un lado hay eso, por otro lado hay cosas que en ningún país del mundo existen, como dijimos. Por ejemplo, Kmach, organizaciones de bondad, como por ejemplo el mismo Efrat. De la misma manera que hay alguien que hace cosas, que permite cosas tan horribles, Baruch Hashem, hay miles, perdón por la expresión, de alguienes que hacen lo contrario y que salvan a esos bebés. Hay que enfocarse más en la parte positiva, Baruch Hashem, que pronto esa parte positiva va a ser 100%. ¿Cómo se llama la película y la clase del doctor ese que recomienda? Bueno,
La clase que yo recomiendo del doctor Betel son, escuchen esto, todas. Ninguna en particular. Vayan a Topnet Media, no recuerdo en este momento, si quieren me pones un email y te digo exactamente cuál es la que habla de eso. Hay una en la cual se muestran videos, no estoy seguro si está cargada el video de esa clase también, que son sorprendentes, con ecosonogramas donde tú ves como ese bebito ya tiene realmente vida, ya siente. Y es una tristeza. Y cómo Barminan, cuando por ejemplo están haciendo ese procedimiento donde textualmente lo matan y le meten la paleta, él trata de huir de esa herramienta que le meten para acabar con su vida. Entonces, Hashem Ishmerenu no es un tema del cual nos sentamos orgullosos, pero Hashem, pronto con la llegada de Mashiach va a cambiar. Creo que había otra pregunta por acá. Permítame un segundo nada más para recorrer rápido el chat. Para la pregunta, la gente quiere la grabación de la clase. Al final me mandan un email y yo le puedo mandar la grabación de esta clase y también de las clases anteriores que están acumuladas. Ya son como 22 clases, ¿verdad, Hashem? ¿Qué otra cosa preguntan por acá? Un segundito. ¿Cómo llegar a ser como él? Es increíble. Una vez escuché de mi maestro, el Jajam Betesh, algo que es tan válido. Y me imagino que está inspirado, o tal vez sea un Hazal que desconozco textualmente, pero a veces, ¿cómo te das cuenta que alguien es tzadik? Porque tú estás cerca de esa persona y sientes una obligación, un deseo de mejorar. Estás cerca de alguien y ves cómo él actúa y quieres mejorar. Pero una manera, seguramente, que tiene que ser es estudiando la vida de tzadikim. Yo creo, seguro que no hay libro como Mesilat Yesharim y como Derech Hashem y como Jota Leavot, seguro. Pero a veces nosotros, yo, en este mundo que vivimos, necesitamos algo como que está mucho más contacto directo con un ejemplo, un escenario directo que me explique qué hacer. Hay 2 libros que son espectaculares hoy en día, en nuestra generación, creo. Uno es All for the Boss, la biografía de Jacob Joseph Herman, que creo que es obligatorio, y otro que es obligatorio, yo diría, es la biografía del Rav Avigdor Miles de Robi Rajá. Es un libro que camina de Musar. Un libro que uno lee el libro, uno ve las acciones de una persona de carne y hueso que vivió hasta hace 20 años, y ve lo que él hizo, y uno no puede escaparse de esas acciones. Al menos tratar de emular algunas de ellas, porque ves cómo alguien sí puede hacerla, y ves los resultados de esas acciones a mediano y a largo plazo. Entonces, ¿cómo puede llegarse a él? Yo creo que la mejor manera es pegarse a los tzadikim. Y eso sí, Hazal lo dice, pegarse. Y la otra puede ser, si no tengo chance de pegarme a algunos de ellos porque ya no están conmigo, porque sencillamente no están donde yo vivo, por lo menos leyendo sus vidas y ver cómo ellos se comportaban. ¿Qué otra pregunta tienen por acá? No quiero abusar más del tiempo de ustedes. Quienes quieran desconectarse lo pueden hacerlo, pero creo que hay alguien que quiere contar su experiencia particular, y creo que es un gran amigo, Moshe Mizrahi, de este libro. Moshe, no tengo ningún problema con que nos cuentes la historia. Si quieres quitarte el mute. Si no, te lo quito yo, por si acaso. ¿Me escuchas, Moshe? Hola, Elías, ¿cómo estás? Bien, Baruch Hashem, ¿cómo estás? Si quieres... Bien, Baruch Hashem. Excelente tu charla, como siempre. No, a ustedes. Baruch Hashem. No, nada más quería comentar... Perdón, Moshe, perdón que te interrumpa. Daniela Rossi está haciendo una observación que, aunque no he tenido el tiempo de verlo, pero ya me mandó un email y ella quiere decir, hay un tercer libro muy interesante que se llama Mientras Viva. Entonces, ella me mandó la referencia. Si quieren, cuando me mandan el email, también son seguramente que hay más libros, seguro que hay más. Pero libros como estos son ejemplares y son una lectura obligatoria para nosotros, para nuestros hijos. Perdón, Moshe, ahorita sí. Sí, no te preocupes. No, nada más quería compartir con la gente que está conectada la experiencia que tuve con este libro de Todo por el Creador, que es como se llama en español. Hace 21 años estaba yo recién casado, Baruch Hashem, y
al poco tiempo de casado me robaron el carro en el Betagneset. Baruch Hashem también, que estaba en el Betagneset cuando me lo robaron. Y bueno, en esa época me tocaba movilizarme en metro, aquí en Caracas. Y un lunes en la mañana, saliendo de Tefilá, vino un gran amigo, y tenía ese libro en la mano y me dice, ¿tú conoces este libro? Y yo le digo, no, no lo conozco. Me dice, ¿no lo conozco? Y yo le digo, no. Dice, bueno, toma, para que te lo leas, te lo regalo. Yo le digo, ¿de verdad me lo vas a regalar? Me dice, sí. Y bueno, me tocó movilizarme en el metro, me tocaba ir y venir a mi trabajo y del trabajo a la casa en metro, hace 21 años. Y bueno, empecé a leerlo en el metro. La verdad que la carátula no es muy atractiva. O sea, cuando lo ves no te llama a leerlo. Pero como dijiste, desde que empiezas a leerlo desde la primera página, es imposible dejarlo. O sea, yo iba todo el camino en el viaje, que era más de 1 hora el metro de ida y de vuelta a mi casa. Empecé el lunes en la mañana y el viernes en la noche, después de Kiddush, después en Shabbat, después de cenar, en vez de ponerme a estudiar ni nada, seguí leyendo el libro. Y ese día me quedé viernes en la noche hasta las 2, 3 de la mañana y terminé el libro de lunes a viernes, literalmente. Y la verdad que cuando lo terminé, la tristeza tan grande que sentí fue indescriptible. Y van a preguntar, porque bueno, si te gustó tanto, ¿por qué sentiste tanta tristeza? Y dije, bueno, porque como la tristeza que sentí era la frustración de pensar la pregunta que hicieron antes, ¿cómo puedo llegar yo a ser como una persona de carne y hueso? O sea, no es un ser imaginario, ni es un ser que inventado, es alguien de la generación y una persona de carne y hueso. Y era una frustración tan grande haber terminado el libro y saber que está esa posibilidad y que uno tiene, Hashem nos da las herramientas en las manos para poder, digamos, explotarla. Y eso es lo que Él está esperando de nosotros, que tratemos de por lo menos de intentar emular a estos grandes tzadikim que puso en esta generación. No estamos hablando de generaciones pasadas, de 100 o 200 años. Gente que ha vivido entre nosotros. Y la verdad que el libro para mí, como se lo digo a todo el mundo cuando le hablo del libro, aparte de lo que es la Torá y el Talmud y libros de Musar y Alajá, el mejor libro que hay después de todo eso, para mí es este libro, la verdad. O sea, lo que esbozaste en la charla no se acerca realmente a lo que es la grandeza de este hombre, y creo que vale la pena que todos los que escucharon la charla y los que no, traten de ubicar el libro y leerlo, porque la verdad que es una fuente de inspiración inimaginable. Seguro. Muchísimas gracias por tu comentario. Nos vemos el próximo jueves. Tengan atlajá, verajá. Buenas noticias pronto, todo lo mejor.